Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Hoy hace un día bastante nublado, la luz no va a ser muy buena en este vídeo, espero que lo podáis ver bien y bueno. El proceso del pensamiento es en gran medida involuntario, automático y es muy repetitivo, es como si fuera una especie de electricidad estática mental que no tiene razón de ser muchas veces, que está muy alejado de la propia realidad, pero ahí está. Es como si no fuéramos nosotros los que pensamos muchas veces, sino que es el pensamiento el que viene solo, ¿vale? Y teniendo en cuenta que nuestra mente e inconsciente están muy condicionados por todo lo que es el pasado, por todas las experiencias que hemos ido viviendo, estamos como condenados a volver a vivir esos acontecimientos una y otra vez, de manera directa o indirecta, a lo largo de toda nuestra vida. Cuando estos pensamientos sobrepasan la dimensión de lo mental para convertirse en yo, cuando lo identificas contigo mismo, entonces es cuando estos pensamientos se apoderan totalmente de ti. Ten en cuenta que tu cuerpo tiene su propia inteligencia y reacciona con lo que ese yo va diciendo, en ese diálogo mente-cuerpo que se da. El cuerpo reacciona al pensamiento y la emoción es la reacción del cuerpo cuando se da ese diálogo con lo mental. La inteligencia del cuerpo, que es la que está menos trabajada en el ser humano a día de hoy, es una parte indisociable de la inteligencia humana. Es la que nos da coherencia en el mundo físico, es la que organiza nuestro cuerpo. Esa inteligencia es la que nos mantiene en ese equilibrio homeostático tan importante y nos da mucha estabilidad mental. Pero la inteligencia del cuerpo tiene un sesgo muy importante, que es el causante de muchos de nuestros males. Le es muy difícil saber qué es real y qué no es real. Le es muy difícil discernir y diferenciar entre un hecho real que está observando o un hecho que viene del pensamiento. Para él es lo mismo. Por eso muchas veces cuando estamos estirados en la cama y pensamos en algo que nos inquieta, nuestro cuerpo reacciona como si ese pensamiento fuera real. Y pues tenemos palpitaciones, la respiración se intensifica, sudamos, incluso a veces tenemos como la necesidad de levantarnos de la cama para empezar a huir, no sabes hacia dónde, pero te viene como ese impulso de tener que levantarte de la cama. Porque el cuerpo reacciona como si eso fuera realidad, porque no sabe que solo se trata de un pensamiento. Porque para él, un pensamiento que te vehicula hacia el miedo significa, pues que estoy en peligro. Y reacciona en consecuencia muchas veces. Y ese pensamiento, si es inconsciente y automático, entonces es como si lo tuviéramos integrado en nuestro funcionamiento diario. Y a veces llega a tanta velocidad que el cuerpo reacciona emocionalmente aunque tú no hayas tenido ni siquiera tiempo para tomar conciencia de ese pensamiento. Es como te dices, no sé por qué, pero estoy nervioso hoy. Por eso hay gente que vive en la ansiedad constante y mucho de esto viene de nuestra infancia, que se instala en forma de creencias. Nadie me aprecia, no puedo confiar en nadie, en la vida hay que luchar, nunca tengo dinero, no me merezco el amor de nadie, por eso pues voy boicoteando todas mis relaciones. Y esto nos genera ansiedad y angustia en nuestro día a día. Y va cambiando estructuras cerebrales también con el paso del tiempo. Escuchad bien lo que estoy diciendo. Va cambiando estructuras cerebrales. Es decir, que tiene un impacto directo en nuestra plasticidad cerebral, tanto en conexiones, en conectividad, como en estructuras físicas. Hoy os traigo una herramienta que llegó a mí el año pasado, cuando me leí una investigación de la revista Nature. Dejo el enlace en los comentarios, bueno, en la descripción del vídeo, por si quieres echarle un vistazo. Es una investigación realizada por la Universidad de Michigan, que es muy interesante y que hace referencia a esa voz interior que todos tenemos. Para mí fue muy reveladora esta investigación porque confirmó un hábito que llevaba tiempo haciendo de manera intuitiva. Esta investigación nos aporta una herramienta muy interesante para reducir esa angustia y ansiedad ficticia, producto del pensamiento, producto de lo mental, y también es muy útil cuando nos vemos inmersos en una situación complicada que es real, que no es fruto de lo mental, sino que es contextual, que es fruto de una experiencia, de la situación en sí misma. Todos tenemos una voz interior que viene a nosotros en algún momento del día. Esa voz a veces es muy útil y a veces no lo es, ¿vale? Y un ser humano con un nivel cognitivo
dentro de la normalidad, tiene entre el 70 y el 80% de pensamientos inconscientes. Es decir, que el 30% restante de nuestro pensamiento es consciente. Y esto es muy importante, ¿vale? Que lo tengáis claro. En este 70% no estoy incluyendo todo lo que tiene que ver con el sistema neurovegetativo, el sistema autónomo, como son las palpitaciones, funciones del riñón, del hígado, la respiración, sino ese porcentaje inconsciente sería mucho más elevado. Pues ese pensamiento inconsciente es el que suele ser el mismo que el día anterior, suele ser el que repetimos, el que es automático. Y esos pensamientos tienen un gran impacto en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema perceptivo de la realidad que nos envuelve, que nos rodea, en nuestro sistema relacional y en nuestra vida en general. Pero nuestros pensamientos conscientes también tienen un gran impacto en nuestra vida, y esto hay que tenerlo también en cuenta. Y es en esos pensamientos donde encontramos a nuestra voz interior, porque parte del pensamiento consciente toma la forma de voz. No sé si sabes a lo que me estoy refiriendo. A ver, deciros hola mentalmente. ¿Sí? Pues esa es la voz interior. Y este estudio demostró que se da una gran reducción de la ansiedad, de la angustia, del estrés, cuando nos hablamos desde esa voz interior, pero no de cualquier forma, sino utilizando la tercera persona del singular. ¿Eh? La tercera persona del singular. Y entender esto es clave. La lógica del estudio se basa en el beneficio que conseguimos cuando, en lugar de pensar en un problema como propio, lo imaginamos como si fuese de otro. Ese margen, esa distancia que ponemos nos permite acceder a otras perspectivas y enfoques. Y también relativizar más que cuando pensamos en forma de yo o de tú. Las pruebas llevadas a cabo por este equipo de investigadores demostraron que cuando hablamos en tercera persona, reducimos los estímulos negativos que desencadenan en nuestro cerebro el analizar una situación negativa como propia. En vez de preguntarte ¿qué me pasa desde la voz interior, desde ese silencio mental con voz? Hazlo de la siguiente manera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Omar? Pues Omar está triste, Omar siente rabia, Omar siente miedo porque no sabe lo que le va a pasar, vive en la incertidumbre de un futuro donde no tiene control y eso le da miedo. ¿Y qué puede hacer Omar para tranquilizarse? ¿Se entiende lo que quiero decir? Seguro que muchos de vosotros lo hacéis de manera intuitiva, pero la mayoría se habla a sí mismo desde la primera persona, desde el yo, del estilo, tengo miedo, no sé qué hacer con esto, tengo que hacer tal cosa, ¿por qué no hice eso aquel día? Si me pasa lo mismo, estoy estresado, esto no me gusta, soy lo peor. Desde el yo. O desde el tú, para motivarse. Venga, va, que tú puedes, Omar, lo haces muy bien, venga, ánimos, sal fuera, sé fuerte. Utilizar la primera persona, el yo, desde el presente para enfocarse en un objetivo, claro, es muy interesante. Pero utilizar el yo para hablarse cuando estamos en una situación angustiante, pues no nos beneficia en nada. Y hablarnos en tercera persona, en momentos de angustia, de pánico, de descontrol, rebaja ese estado mental automáticamente. Porque el yo te identifica, pero el él te da perspectiva, te sitúa en un plano de observación, de lejanía, como si fueras una cámara que mira desde arriba de manera más objetiva lo que está pasando en tu mente y deja de lado todo lo subjetivo, que es lo que nos condiciona. Es como si tuviéramos un colador que deja pasar todo lo subjetivo para quedarse con lo puramente objetivo. Y lo mejor de todo es que es algo que es muy sencillo de hacer. Te animo a que lo pongas en práctica y que dejes un comentario, si quieres, si vas notando la diferencia en tu nivel de angustia o de preocupación. Y si eres profesor, educador, madre o padre, pues te animo a que les expliques también esto a los niños, porque no solo debemos aportarles conocimientos, sino que tenemos como la obligación de enseñarles a pensar por sí mismos desde unas bases nutritivas. Así que, resumiendo, si estás nervioso, por ejemplo, te puedes decir, vale, Omar se va a calmar, va a respirar profundamente y se va a calmar. Porque en realidad, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está preocupando a Omar? Ah, vale, le preocupa esto y esto. ¿Y cómo puedo hacer para solucionarlo? Si es que tiene solución, si es que depende solo de él. Haciendo esto y esto. ¿Mm? Y empiezas así un diálogo contigo mismo desde la tercera persona. Porque a veces hacemos del dolor natural, del dolor normal, que uno puede sentir cuando le afecta algo, cuando le ha pasado algo en la vida, cuando ha sentido rechazo, cuando alguien le ha herido, por ejemplo, pues hacemos de ese dolor, que en sí mismo es sano,
porque te enseña muchísimo, aunque duela, te enseña, pues lo convertimos en un dolor sucio, en sufrimiento, con nuestros pensamientos, con otras cosas asociadas, con ese pasado que vuelve, por historias no terminadas, con la culpa, con el rencor, con el autodesprecio, o evitando entrar en el contacto directo con el propio dolor, consumiendo tóxicos, haciendo miles de cosas para no pensar. Y entonces magnificamos ese dolor, lo hacemos más fuerte, más intenso, cuando en realidad uno podría respirarlo con más serenidad si lo miráramos tal y como es, como dolor, con un dolor limpio. Por eso es tan importante aprender a hablarnos, y hacerlo en tercera persona te da esa perspectiva tan necesaria en la vida. Piensa que todo lo que no resuelvas ahora vendrá más tarde con mucha más fuerza. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta. Comparte esta herramienta con personas a que quieras muchísimo y le puedan dar otra perspectiva en su día a día. Te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que le des a la campanita para que te avise de mis futuros vídeos. Hasta la próxima.